a una cultura, a una persona, trastorna, penetra, alborota la cosmovisión, el paradigma de cómo viven las personas, la manera en cómo desarrollan, la manera en cómo enfocan su existencia. Cuando el evangelio entra a la vida de las personas, definitivamente no es, dependiendo la respuesta, si es aceptado el señorío de Jesús o no, el evangelio va y cambia y trastorna los corazones. Queremos darnos cuenta también y repasar un poco en cuanto a estos textos que hemos estado viendo juntos. Ahí vemos en la parte inferior, hay 4 palabras que hemos estado desarrollando nosotros: influye, clama, separa y anuncia. Durante 4 domingos, hoy es el último domingo que nos toca este último tema, anuncia. Hemos estado basándonos en este texto que tiene que ver con Hechos capítulo 16. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y se refería mucho a este equipo del apóstol Pablo, que estaba entrando a estas regiones, que estaba por los lugares donde él estaba pisando, compartía de Cristo, compartía de su Señor, hablaba en cuanto a las buenas noticias que se estaban dando, y las culturas y las personas y la forma de costumbre de adorar a Dios o el Dios era cambiado, y todo esto tomaba un nuevo matiz. El Señor estaba trastornando el mundo a través de un mensaje tan sencillo que tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. Y es aquí donde nosotros nos vamos al cuarto y última columna, que tiene que ver con anuncia. Basado en este texto de Hechos o de Romanos, perdón, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Este texto también está basado en un hecho que ocurrió siglos atrás en el pueblo de Israel, cuando ellos fueron llevados al exilio. Ellos fueron llevados al exilio a Babilonia, y cuando estaban en Babilonia, cuando se dio el edicto real de la liberación del pueblo y de que regresen a sus tierras, está basado en este texto ahí en el libro de los Salmos, o en Isaías: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Había una forma de mirar ahora la liberación, el nuevo momento que se apresuraba, y este mismo texto tiene que ver con las buenas noticias que nos traslada de las tinieblas a la luz del Señor, que nos traslada de la esclavitud a la libertad que tenemos ahora en Jesucristo. Y es hermoso poder ver cómo Dios día a día va obrando en medio de nuestros corazones y va llevándonos. Personalmente creo que Dios ha hecho en nuestras vidas grandes cosas. La Biblia nos enseña en cuanto a nuestros caminos, la Biblia nos enseña en cuanto a nuestras sendas. Yo recuerdo una enseñanza del pastor Adrian Rogers, y él decía una frase que me quedó muy marcada en la cabeza. Usted sabe que este pastor luchaba continuamente contra el cáncer, tuvo un buen tiempo luchando frente al cáncer, y finalmente el cáncer lo venció, y él ahora está en la patria celestial. Pero mientras él luchaba contra el cáncer, él decía una verdad, una frase que ha acuñado en mi cabeza, y él decía: no quiero morir e ir a los pies del Señor con las manos vacías. Y es interesante poder ver, si usted entiende la profundidad de estas palabras, de estas frases. Él decía que no quería morir e irse a la presencia de su Señor o a los pies de su Señor con las manos vacías. Cuando usted ve lo que el Señor espera de su pueblo, Él está buscando los dividendos necesarios de parte de aquellos que Él ha tomado, de parte de los que Él ha llamado, de los que Él ha comprado con su preciosa sangre. Entre tanto que voy, dice, entre tanto que vuelvo, negociad. Y el Señor pone en nuestras manos capacidades. El Señor pone en nuestras manos un trasfondo, una historia, una vida. El Señor pone en nuestras manos dones espirituales, habilidades, para que nosotros podamos de una u otra manera hacer germinar, brotar, producir, generar los dividendos necesarios para el reino. Y esto es interesante cuando vemos en la vida de Felipe ahí en Samaria, en pleno avivamiento. Habían matado a Esteban, el pueblo de judío que estaba ahí en Jerusalén, en esta primera iglesia, esparcido por diferentes lugares. Iban por diferentes lugares predicando las buenas noticias, las buenas nuevas de paz entre Dios y el hombre. Y ahí estaba Felipe, habiendo superado sus criterios, habiendo superado sus tradiciones, sus temores, sus prejuicios, y yendo a Samaria, juntándose con los samaritanos en pleno avivamiento. La gente estaba respondiendo al evangelio, y de pronto ocurre algo que lo trasladan hacia el desierto.
Un ángel le habla y ahora lo van a trasladar hacia el desierto y lo están sacando de pleno avivamiento donde la gente está respondiendo en grandes cantidades. Se los están llevando a un lugar donde no hay nada. Y empezamos a ver algunas cosas en la vida de Felipe que nos deja ver cómo es un cristiano, cómo debería ser un hombre de Dios, una mujer de Dios que ama a su Señor y que busca agradar a su Señor y cumplir con las misiones que Dios nos ha entregado. Felipe, una de las primeras cosas que hace es ser sensible a la dirección de Dios. Ahora él está en pleno avivamiento, ante sus propios ojos está viendo cosas que la gente se está convirtiendo, pero el Señor le dice: ahora tienes que irte a otro lado. Ahora lo saca de este lugar donde hay éxito, si es que lo llamamos de esta manera, y se lo está llevando hacia otro lugar, a un lugar que le señala, y es el desierto. En el desierto, ¿usted qué encuentra? En el desierto, ¿usted qué ve? Y parece ilógico, pero ante lo ilógico, Felipe nos muestra otra segunda característica: obedece. Él deja este lugar de avivamiento, él deja este lugar donde está completamente abarrotado de gente que está respondiendo y parte contra toda lógica, parte contra todo argumento que él pueda hacer en su cabeza hacia un lugar en el desierto. Y en el desierto se va a encontrar con un carruaje que está retornando hacia su tierra. El tesorero principal de la reina Candace, una reina etíope, y el Espíritu le dice que se acerque. Y este hombre, un tesorero principal, una persona de influencia en su nación, en su reino, está leyendo el libro, está leyendo un rollo. Y aquí está Felipe acercándose a él, juntándose a él, explicándole las escrituras, y este hombre respondiendo. Y es hermoso poder ver cómo este hombre ahora da un nuevo paso, un paso de fe, cree en su corazón, se bautiza, y Felipe nunca más lo vuelve a ver. Pero es interesante poder ver cómo puede ser la vida de un hijo de Dios cuando está enfocado en los planes de su Dios. Cuando un hijo de Dios está enfocado en sus propios planes, no hay tiempo para su Dios. Yo no podría criticar la manera en cómo estamos tan ocupados en estos últimos tiempos, llenos de actividades, atrapados en el tránsito, llenos de horarios que están partidos, donde toman nuestros domingos, donde hacen muchas cosas. Pero creo que siempre hay un tiempo para el Señor. No creo que usted pueda vivir completamente solo para sus propios planes. Siempre hay un tiempo para su Dios. El hecho de que no lo pueda separar, o el hecho de que no lo pueda ver a simple vista, no significa que no lo tiene. Sí lo puede tener. Y sí podemos nosotros de una u otra manera, en medio de nuestro caminar, cumplir con los propósitos de nuestro Dios. Y sabe, esta última columna que vemos aquí es poder ver cómo cuando el Señor en Juan nos dice: alzad vuestros ojos y ved que los campos están listos para la siega. Siempre está el tiempo apreciable, listo para que nosotros podamos llevar a cabo este proceso de anunciar a otros las buenas noticias. Vamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. En Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante, dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Podemos prestarle una Biblia si usted no ha traído una Biblia, y puede levantar su mano y nosotros vamos a llegar con una Biblia hacia su lugar. Romanos 10, versículo 8, estoy equivocando, capítulo 10, versículo 8 dice así: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta porción de las Escrituras nos muestran claramente algunos principios rectores en cuanto a la misión que tenemos de anunciar en medio de nuestra existencia. Muchas veces pensamos que el poder anunciar de Jesús, el poder ir y el poder tomar esta función que Dios nos entrega en las Escrituras es netamente para un grupo de personas. Yo creo firmemente que Dios toma a un hombre, a una mujer o a un hombre solo, dependiendo cómo Dios esté obrando en sus vidas, y puede darles una misión especial, puede enviarlos hacia algo especial, una zona marcada o un lugar o una provincia o un país. Yo creo que Dios lo puede hacer. Las Escrituras nos enseñan esto. Pero también creo que cuando Jesús habla a sus discípulos, la función de anunciar, de predicar, de hacer discípulos, de interceder, de orar y de separar para la obra misionera, pertenece a toda la iglesia. Es la iglesia que está llamada a hacer esta obra en medio de los tiempos. Y es a propósito que nosotros nos unimos y anunciamos en medio de esta serie los nuevos lugares que queremos alcanzar. No vamos a aumentarle su fondo misionero a estas personas que ya les estamos apoyando. Nosotros tenemos un compromiso con estas personas, pero queremos alcanzar y empezar a generar nuevos fondos misioneros para alcanzar otras latitudes. Como hemos hablado, hacia el África, hacia Asia, hacia parte de América. Y queremos enfocarnos en ello, porque las personas con las que ya nosotros estamos generando los fondos y enviándolos fielmente, como cada mes que hacemos, ya nosotros tenemos un compromiso con ellos. Pero queremos expandir el reino. Y el Señor nos llama. En Isaías hay una hermosa enseñanza en cuanto a alarga tus cuerdas, expande tus carpas, clava bien tus estacas, no seas escasa, dice, porque te vas a extender a oriente, occidente, te vas a extender. Y el Señor nos llama a poder tener más ambición en cuanto a la expansión de su reino. Y yo creo que cada cristiano tiene que tener esta pasión en medio de su corazón, porque si su pasión no es el Señor, su pasión será Él mismo. Y cuando estamos enfocados en nosotros mismos, no hay nada que nos satisfaga. Siempre estaremos persiguiendo nuestros propios sueños, y nunca será suficiente con lo que logramos, con lo que tenemos, con lo que sabemos. Y no hemos sido llamados a hacer nuestra pasión. Hemos sido llamados a apasionarnos por aquel que murió por nosotros. Porque los que viven ya no viven para sí, sino viven para aquel que los ha llamado, aquel que los ha comprado. Y hay algunos principios rectores muy sencillos que tenemos aquí en Romanos capítulo 10. Una de las primeras verdades es que no todos responderán al mensaje. Versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y el versículo 16 dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Siempre habrá persona que no obedecerá, siempre habrán personas que será una ofensa, siempre habrán personas que te harán callar, siempre habrán personas que escucharán y dirán sí, ya voy. En un viaje que tuve yo hacia un pueblo en Tacabamba, recuerdo, casi la mayoría de las personas con las que hablaba el evangelio decían, sí, claro, estoy ahí, y sí, claro, Jesús, y hablaban muchas cosas, pero en la tarde cuando habíamos nosotros querido reunirnos, nadie respondió. Era de la boca para afuera, y creo que para deshacerse de mí, todo el mundo me aceptaba y me decía, claro, sí, qué bonito, que esto, que el otro, y yo había gastado todo mi día hablándoles. Pero nadie respondió, nadie finalmente, cuando volví a hacer una pasada por ahí a buscarlos, ni siquiera me abrieron la puerta. Pero es interesante ver que no todas las personas que dicen sí, o no todas las personas que escuchan el mensaje, responden afirmativamente al mensaje. Hay gente que puede estar en las bancas de nuestra iglesia escuchando el mensaje por años y su entendimiento estar cerrado.
Hay gente que puede estar a nuestro lado viendo nuestro testimonio de transformación en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, y ellos estar hundiéndose y no responder al evangelio. A pesar de que el salvavidas puede estar a su costado, no tomarlo. Y es así. Es un poco frustrante probablemente para nuestra vida que le estés hablando a tu tío por tantos años. Sacúdete el polvo de tu pie y busca a otro tío. Sacúdete el polvo de tu pie y anda a otra persona que no es tu papá. Porque puede ser frustrante estar hablándole tanto tiempo a una persona y esta persona no está respondiendo. Porque la verdad es que no todos responden al evangelio. Otro principio rector es que este evangelio tiene que ser confesado y tiene que ser creído. Dice el versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, serás salvo. Y esto nos enseña claramente que no podemos nosotros fabricar cristianos, no podemos nosotros generar salvación. Esto tiene que ser creído, esto tiene que ser confesado, esto tiene que ser aceptado en lo profundo del corazón, en el ser interno del hombre, en su corazón, que involucra su mente, que involucra su voluntad, que involucra sus emociones. El ser humano tiene que apoderarse de esta verdad y creerlo y confesar a Jesús como su Señor. Y esta es una de las verdades que nos dejan ver que mucho de lo que a veces se puede hacer y de lo que creemos haber generado en salvación en algunas personas puede simplemente ser heno o hojarasca o madera, que cuando sea probado frente al Señor probablemente esto se queme. Necesitamos entender que este mensaje tiene que ser confesado y tiene que ser creído. Convicciones profundas en el corazón de un ser humano cuando nosotros lo damos. Porque dice el versículo 11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero también necesitamos entender muy claramente, el versículo 11 dice, todo aquel. Versículo 13 dice, todo aquel. Que este evangelio no tiene que tener ningún tipo de distinción. No tiene que tener un tipo de miramiento en cuanto a quién se lo compartimos y a quién se lo negamos. Es para todo aquel que pueda creer. Es para todo aquel que pueda escuchar. Es para todo aquel que finalmente pueda rendirse a las sencillas palabras de estas buenas noticias. Hermanos míos, a veces podemos nosotros estar trastabillando un poco en cuanto a este sí o a este no, o estar un poco intimidados por la conducta de una u otra persona. Pero recuerde esto, el evangelio se ha abierto a toda criatura. Cuando Pablo está reflexionando aquí en Romanos, está reflexionando sobre los judíos. Y los judíos siempre se han visto como un pueblo muy especial, pero si usted empieza a abundar en este capítulo, se va a dar cuenta que es para judíos y gentiles, que el mensaje se ha abierto a todo tipo, todo trasfondo, toda cultura, toda persona que probablemente usted podría desechar en su corazón por ser malvado, por ser insolente o cosas por el estilo. Dios está abriendo el mensaje para todas estas criaturas. Y aquí es donde nosotros entendemos esta gran verdad, la salvación. Esta salvación que nosotros tenemos que dársela a los hombres. Y podríamos analizar algunos textos más, pero ¿qué es la salvación? La salvación es rescatar a los seres humanos de las consecuencias del pecado. Entonces, en la parte negativa, nosotros tenemos que entender claramente que las consecuencias del pecado tienen que ver con la esclavitud, tiene que ver con la ira de Dios sobre su cabeza, tiene que ver con la muerte segunda sobre sus vidas, el infierno. Que la esclavitud del pecado, las consecuencias del pecado va a destruir no solo su hogar en el tiempo presente, sino su existencia en la eternidad. Y necesitamos entender de forma negativa que cuando el evangelio se presente, la salvación se da en las personas, nosotros rescatamos a estos seres humanos de la vana manera en la que están viviendo. De una forma positiva es trasladarlos a los seres humanos a un estado de íntima relación con su Creador. No solo los sacas de un peligro, sino los trasladas ahora a una íntima relación con su Dios. ¿Y qué es esta íntima relación? Muy fácil: el perdón de los pecados, la confesión y el perdón constante que Dios puede hacer de sus vidas, la santidad, el perfeccionamiento y finalmente la inmortalidad.
cuando tú los trasladas de las consecuencias a una íntima relación con su Dios, ellos conocerán a este Dios. Ese Dios que tú conoces día a día. Porque dígame, ¿Dios ha ido trabajando en sus vidas? Yo creo que sí. ¿Dios ha ido dándole forma a su existencia? Sí. Todos nosotros podemos ver cómo Dios cada día ha ido cambiando nuestro entorno, ha ido cambiando nuestra vida, ha ido cambiando nuestra existencia. Sí, no teníamos esperanza, vivíamos de otra manera, vivíamos mal, vivíamos de pronto sufriendo, vivíamos en un latente peligro. Y cuando entra Dios a nuestras vidas, cambia. ¿Dónde no obra Dios? En el corazón orgulloso. Si usted tiene un corazón orgulloso, un corazón pedante, un corazón altivo, altanero, Dios no obra ahí, no tiene por qué quejarse. Pero sí, Dios va a obrar en el corazón allí que está dispuesto a recibirle, a escuchar sus mensajes, a ser moldeado. Dios va a obrar ahí. Y todos nosotros que tenemos un corazón así, Dios mediante, podemos dar testimonio de que sí, Dios está visitando nuestra existencia. Amén. Necesitamos entender esta enorme verdad. Hay un comentarista, lo he tomado de su comentario, William Hendrickson, dice: ser salvos significa quedar emancipados del mal más grande y ser puestos en posesión del bien más grande. Ser salvos significa quedar emancipados, liberados, puestos ahora en una plataforma donde Dios puede hacer de nosotros nuevas criaturas, nueva forma de vida. Si usted aún todavía no ha aceptado a Jesús en su Señor, como su Señor, y aún usted está escuchando este Evangelio, no tarde, responda. Si Dios le habla a su corazón, no tarde, probablemente está perdiendo tiempo. Yo recuerdo que me predicaron a mí el Evangelio antes de que yo quise empezar en la iglesia en mi barrio, 2 años atrás, y yo no respondí. Me reí un poco, sabía que ese hombre estaba hablando a mi corazón, sabía ya que estaba en problemas con Dios y podía reunirme porque sabía claramente que podía hacerlo. En ese momento estaba convencido de mi propio estado, pero resistí. 2 años más tarde, cuando me convertí a Cristo, yo ya estaba hecho un desastre con mi vida. Faltaron 2 años para que ya mi vida sea un desastre. Y Dios me estaba llamando mucho más antes. Cuando respondí al Evangelio del Señor, digo: ¿cómo perdí tiempo? Porque recién ahí mis ojos se abrieron. ¿Cómo pude perder tanto tiempo? Y eso ya no lo puedes retener. Esos daños tú ya no los puedes resarcir. Esas cosas en las que caes, esas cosas en las que provocas, ya no se pueden cambiar. Pero Dios nos llama y Dios espera que nosotros estemos respondiendo a tiempo. ¿Sabe, hermano mío? Cuando alguien responde al mensaje del Evangelio, es que alguien predicó. Si alguien predicó, alguien oyó el mensaje. Y si alguien oyó, alguien creyó y invocó. Usted lo puede ver aquí en los versículos 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Y es bonito poder ver claramente a través de estos versículos este proceso de salvación. Alguien tiene que ir con este mensaje. Alguien tiene que escuchar en algún momento dado. Alguien será convencido por el Espíritu Santo. Alguien finalmente entenderá esto, lo creerá en su corazón y finalmente invocará al Señor de señores como su Dios. Pero necesitamos entender claramente que hay que enviar. Si usted no va a ir a otras latitudes, hay que hacer lo necesario. Es por eso que les decía, hay personas que pueden partir, dejar su entorno, dejar su confort, dejar su zona de seguridad e ir a otras latitudes. Allí invertirán sus vidas y crean. Estas personas terminarán amando esos lugares donde Dios los ha puesto. Que es peligroso, que pueden tener limitaciones o no, ellos terminarán amando porque Dios los capacitará para esto. Pero tenemos que entender claramente que tenemos una enorme responsabilidad, no solo de pedir por ellos, sino también de sostener esta obra.
Y hoy estaba hablando un poco acerca de lo que íbamos a hacer al final de esta enseñanza. Les hablaba y les hago recordar. Hoy queremos renovar nuestras ofrendas misioneras. Hoy queremos poder nosotros saber exactamente con cuánto vamos a contar para apoyar de forma voluntaria las misiones y emprender nuevas latitudes. La iglesia de usted ya apoya a los misioneros. Nuestro hermano Santiago Rolín goza de un sueldo completo allá hacia donde se le enviaba. Nuestro hermano Eder en la iglesia de Profam goza de un sueldo completo. Ellos no están, digamos, carentes de eso. La iglesia, usted, sus misiones son encaminadas a ellos. Tenemos alianzas con otros misioneros. Tenemos alianzas con otros misioneros donde les enviamos el dinero pactado y somos fieles en todo eso. Cuando la iglesia es infiel, las finanzas a veces se tienen que sacar, pero queremos ser fieles. Otras iglesias simplemente no les envían. Pero yo creo que un hijo no va a dejar de comer un mes. Una persona no va a dejar de tomar su té o su cuáquer o lo que sea. Van a necesitar comer, van a necesitar. Y es por eso que la administración hace el esfuerzo necesario para generar a veces y nivelar fondos. Es que alguno de nosotros falla de forma voluntaria. Pero queremos hacer esta nueva renovación de ofrendas. Todos vamos a renovar. Personalmente voy a renovar. Y esto es voluntario. Al decirle todos es la esperanza que yo tengo de la iglesia. Si usted aún todavía no ha entrado a esto, necesitamos entender que esto es un privilegio. Esto no tiene que ser una obligación, esto más bien es una invitación. ¿Se acuerdan los macedonios? Los macedonios vieron esto como un privilegio, poder participar a pesar de que tenían sus propias carencias. Y quiero que vean, hermano mío, vamos a pasar un video más. Ahí vamos a pasar este video que tiene que ver con el hermano Renzo Zúñiga. Él está desde Marruecos. Usted sabe que él no puede salir a la plaza y hablarle desde la plaza o presentar la iglesia así. Si él te escribe y dice, por favor no ponga este mensaje en las redes sociales, porque va a tener problemas. Este mensaje es completamente distinto al que vimos de Isabel, a la iglesia, el barrio, la gente hablando. Él es de otra manera, él está entre los musulmanes. Vamos a ver. Bien, entonces esto queda en el aire todavía un video más de Cristian Súa, que también llegó el video de Colombia. Imagino que en cualquier momento lo vamos a pasar. Nos ha faltado un tema en la serie para poder pasar a Cristian, pero definitivamente también tenemos el video de Cristian allí en Colombia y las cosas que Dios está haciendo en las afueras de Bogotá frente a lo que Dios le ha encomendado hacer con él está casado con una peruana. Él es un colombiano casado con una peruana. Él está casado con la hija del pastor Figueroa de la Iglesia Bíblica Bautista de Comas, y ambos están haciendo una buena labor, un buen trabajo. Me contaba Hans Frank, que trajo a nuestro hermano Matías, que lo conocen, que han estado con él y estaban dando una referencia de Cristian. Cristian ha estado visitando también la iglesia, al igual que Renzo Zúñiga, y al igual que Isabel Díaz. Probablemente ellos perdieron la esperanza, pero nosotros tenemos alianza con misioneros, y cuando nosotros renovemos nuestras ofrendas misioneras, créanme que los tendremos en cuenta en primer lugar. Y así Dios, orando, nos va a permitir poder honrar la palabra que damos como iglesia. Esta es una iglesia muy generosa, una iglesia muy comprometida con el reino del Señor, y esa es una de las grandes razones por las que Dios también visita a su iglesia a pesar de los diferentes percances que podamos tener. Yo quiero ahora llevarlo a que pueda entender esta verdad y que podamos hacer realidad esta renovación de nuestras ofrendas misioneras.